El proyecto sobre el terrorismo en España, testimonio directo de las víctimas del terrorismo en centros docentes, pasará por 36 centros educativos de Extremadura tras comenzar en el Instituto Emérita Augusta de Mérida este lunes 11 de febrero. Se trata de que nuestros alumnos conozcan el fenómeno del terrorismo en España a partir, por una parte, de una unidad didáctica que previamente ya han estudiado en clase y, sobre todo, del testimonio de uno de los 13 víctimas del terrorismo que nos van a acompañar en este proyecto. Por otro lado, la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior ha indicado que estas jornadas forman parte de un proyecto educativo de testimonio en valores, donde quieren dar a conocer cuál ha sido la historia del terrorismo en España. Queremos dar a conocer cuál ha sido la historia del terrorismo en España, de los distintos terrorismos que han actuado y actúan en España, pero desde el punto de vista de las víctimas, a través de su historia personal, para que los jóvenes puedan ver cuáles son las consecuencias en la vida de las personas del terrorismo y sirva también como elemento de prevención de futuras violencias. Una de las víctimas que ha participado en esta ponencia ha sido Antonio Guerra, quien fue atacado en Algorta con un lanzagranada con el que le arrancaron un brazo. Bueno, pues la juventud, que no se fíen, que esto, vamos a ver, que colaboren si ven algo raro, porque esto puede volver a ocurrir, ojalá y nunca más. Yo no tengo conciencia de que se haya acabado del todo, porque yo creo que hay armamento, yo creo que hay cosas. Con este proyecto pretenden mejorar la educación en valores democráticos para que los alumnos de cuarto de la ESO que participan no conozcan solo lo que ha supuesto el terrorismo para las personas que lo han sufrido, sino para la sociedad española en general.